tenía 14 años, ahí fue mi comienzo de la planificación. Me vi en la necesidad de usar una agenda para poder organizarme, para poder planificar. Cuando yo nací con una lesión y eso no me permite tener una memoria de largo plazo, sino de corto plazo. Yo tenía la necesidad de estar constantemente apuntando para no olvidar, ¿no? Para poder recordar, para tener un orden. Sumado a eso, soy una persona muy hiperactiva, o sea, me gusta hacer varias actividades y que tenía que de alguna manera ver cómo llevar el orden, y ahí comencé yo a crear mis propios sistemas de organización para poder llevar el orden, sobre todo porque una de mis metas siempre ha sido escalar. Pues ya tengo a mi primer hijo, ¿no? Nace mi primer hijo y decido emprender, porque yo siempre tuve claro que quería ser mamá presente. Entonces comienzo a emprender y me topo ahí con otro mundo totalmente distinto, que es pues una hora de entrada, una hora de salida, una hora de almuerzo, y eso es lo que tienes que hacer. Bienvenidos a Habilidades de un Emprendedor, un espacio donde entrevistamos a emprendedores y empresarios que comparten sus desafíos, consejos y herramientas prácticas para que tú también puedas lograr el éxito en tu emprendimiento. Muy buenas noches con todos. El día de hoy tenemos como invitada a María Elena. Ella es experta en el tema de productividad y el día de hoy nos va a compartir cómo es que tu vida puede lograr resultados y a la vez mantenerte en equilibrio. Quiero que puedan conocer la historia de ella y a la vez que nos pueda dar referencias de cómo es que ella lo está logrando, ¿no? El objetivo del programa es que todos podamos entender que el emprendimiento es hermoso, pero que también hay desafíos. Y es que tenemos que hacernos fuertes en estos desafíos y seguir, y seguir, y seguir. Entonces, bienvenida María Elena, quiero que te puedas presentar un poquito, cuéntanos de tu historia. Muchas gracias, Keonia, por la invitación a esta entrevista. Gracias a todos los que nos van a ver en esta linda entrevista. Y bueno, yo tengo ya mucho tiempo ayudando a las personas a organizarse, a planificarse, ¿no? Pero mis comienzos fueron cuando yo tenía 14 años, ahí fue mi comienzo de la planificación, porque desde los 14 años, pues yo me vi en la necesidad de usar una agenda para poder organizarme, para poder planificar. ¿Y por qué? Hay una razón muy importante en eso. No es que desde un comienzo siempre haya sido planificada y organizado o me haya gustado. En realidad me gusta, ¿no? Y fue en el camino que le agarré gusto. Pero es que cuando yo nací con una lesión y eso no me permite tener una memoria de largo plazo, sino de corto plazo. Entonces sí, yo tenía la necesidad de estar constantemente apuntando para no olvidar, ¿no? Para poder recordar, para tener un orden. Sumado a eso, soy una persona muy hiperactiva, o sea, me gusta hacer varias actividades, ¿no? Participar, y en esa época del colegio, pues estaba en la banda, hacía danzas, clases particulares, ¿no? Entonces tenía varias actividades y que tenía que de alguna manera ver cómo llevar el orden y no olvidar, no llegar tarde, ¿no? Y todo ello. Entonces, ahí es cuando empiezo a usar una agenda, ¿no? Y al principio lo usaba como que de manera escolar. Ya cuando termino el tema del colegio y empiezo a estudiar mi carrera, que soy administradora hotelera, pues sí, ahí comencé ya a ver otras cosas muy complejas, ¿no? Un poco difíciles en el proceso de mi aprendizaje y el proceso de organización. Así que comencé a buscar otras técnicas, otras herramientas que me funcionen para poder tener la capacidad de retener la información, para poder saber el tema de mis clases, trabajos, exposiciones y todo ello. Y la verdad es que lo hice muy bien. La verdad es que lo hice muy bien. Terminé la carrera, empecé a trabajar. He trabajado 5 años en hotelería. Me encanta, de verdad que me encanta el tema del servicio, de la presión que hay en hotelería, que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y ahí comencé yo a crear mis propios sistemas de organización para poder llevar el orden, ¿no? Sobre todo porque una de mis metas siempre ha sido escalar.
siempre una de mis metas era crecer y crecer, ¿no? Profesionalmente. Ya comencé a tener cargos de confianza y comencé ya a tener otras responsabilidades, a dirigir grupos, ¿no? Y ahí comencé a ver otros tipos de planificación también, de organización ya de manera grupal, ¿no? ¿Cuál era lo mejor que me podría funcionar para que todos cumplan con las tareas, para hacerle seguimiento a cada uno, ¿no? Y que sobre todo yo no me olvide de mis funciones principales del cargo que podía tener en ese momento, ¿sí? Ya después que acaba el tema de hotelería, pues ya tengo a mi primer hijo, ¿no? Nace mi primer hijo y decido emprender, porque yo siempre tuve claro que quería ser mamá presente. Entonces comienzo a emprender y me topo ahí con otro mundo totalmente distinto al que es pues una hora de entrada, una hora de salida, una hora de almuerzo y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Ya cuando yo digo, vamos a emprender, y siempre me ha gustado en todo lo que es el rubro de hotelería, siempre me jaló el tema de la organización de eventos. Entonces comienzo a especializarme en el tema de organización de eventos, comienzo también a prepararme en las distintas áreas que tiene la organización de eventos, porque es muy amplio, es muy complejo, ¿no? Y comienzo a trabajar en ello, creo mi propia marca, creo mi empresa y comienzo a trabajar. Entonces sí me di cuenta que la organización es totalmente distinta, que cuando primero estás sola, sin hijos, y segundo, que trabajas tienes un trabajo fijo, entonces ellos ya te determinan ciertos parámetros y se te hace mucho más fácil seguirlos, ¿correcto? Pero es muy distinto cuando tú tienes que crear tu propio camino de crecimiento, tú tienes que crear tu propia planeación. ¿No? Entonces ahí me topé con algo totalmente distinto y un poco difícil, ¿no? El proceso. Así que comencé a estudiar mucho más, a ser un poco más estructurada. Ahí ya comienzo a incluir el tema de los hábitos, rutinas, ¿no? Porque yo sabía que los resultados dependían de mí, ¿no? Y entonces sí tenía que ser más ordenada, más disciplinada, ¿no? Estricta en el tiempo que disponía para hacer mis trabajos, sumado que tenía un niño, un bebé recién nacido, ¿no? Entonces sí tenía que saber compaginar el tema de mi trabajo con el tema de la maternidad, de ser mamá presente y de las cosas de la casa, ¿no? Entonces ahí comienzo a englobar todo y, y comienzo a hacerlo súper bien, la verdad. En ese proceso comienzo a conocer personas, distintas personas, y que me dicen, Malena, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¿No? Ya mi hijo había crecido, ya tenía promedios 3 años, 4 años, y ahí comencé a hacer algo que siempre me ha gustado, pero por trabajo, por falta de tiempo, ¿no? Por X cosas, no lo hacía, que es correr. Entonces me dicen, Malena, tú te levantas súper temprano, sales a correr, estás con tu hijo, lo llevas al colegio, lo traes, y todavía trabajas, o sea, ¿cómo haces? No tengo ayuda en casa, por si acaso no tengo ayuda, porque cualquiera diría, ah, qué fácil, tienes ayuda en casa, tienes alguien que te cocina, que te limpia, no, todo lo hago yo. Entonces me comenzaron a preguntar cómo es que haces y ahí comienzo a explicarles. Es que tengo mi estructura de tiempo, es que llevo una agenda y distintas herramientas más y ya tenía más conocimiento y había leído algunos libros, ¿no? Y comenzaron, por favor, ayúdame, explícame cómo es. Y yo, para mí eso me hacía muy raro porque cómo es, ¿no? Cuando tú eres como eres y vas conociendo a las personas, tú supones que todos son igual, ¿no? O sea, supones que todos manejan lo mismo, saben lo mismo. Entonces yo decía, pero que no tienes una agenda, o sea, decía, ¿qué es eso? Y le digo, pero tu listita de tareas como para que te tengas un orden, me dice, sí, apunto, pero luego olvido dónde dejo el papel, luego no le pongo un día y una hora, en el día hago lo que tengo que hacer, lo que no me alcanzó, por ahí dejé el papel y ya no sé qué más seguía, entonces al día siguiente vuelvo foja cero, otra vez a hacer mi listita y todo eso. Entonces yo dije, por Dios, acá hay mucho trabajo que hacer. Y como a mí me gusta hacer bien las cosas, no me gusta hacerlas a medias, ya comencé, ¿cómo se llama? Comencé ya a prepararme mucho más, comencé a estudiar mucho más al respecto, ya a hacerlo más profesional, ¿no? Y ya comencé a tomar talleres,
ya comencé a invertir en eso en realidad, a comprar más libros, ya comencé a cambiar algunos hábitos, ¿no? Yo no tenía el tema de los hábitos de la lectura, por ejemplo. No soy una gran lectora, no me considero una lectora y no es que, y no me gusta mucho el tema de la lectura. Pero cuando comencé a agarrar un libro que te decía, esto es lo que te funciona para que seas más productiva, esto es falso, esto es verdad, prueba esto, entonces yo decía, esto es lo que me gusta y comencé a leer mucho más y comencé a compartir más la información y ahí decido ya, gracias a mi esposo, César, que también es coach, me dice, no. Tú tienes que enseñar esto, o sea, ya, comienza a hacerlo en serio. Y decía, pero ¿de verdad habrá personas que se interesen? Yo creo que no, le decía, sí, hay muchas personas que le interesan. Entonces, él es el que me anima a dictar talleres. Yo dije, al comienzo es el miedo, ¿no? De que vendrán, me escucharán, importarán, o sea, no entendía. Entonces comencé a hacerlo gratuito, ¿no? Y venía la gente y se quedaba contenta con la información que les daba. Y yo te estoy hablando del 2017, ¿ok? O sea, te estoy hablando de más o menos esa fecha. Entonces yo decía, wow, o sea, ya estaba la gente más interesada, ya le gustaba más lo que yo estaba haciendo. Paralelo hacía el tema de los eventos y cuando llega pandemia se da una oportunidad, ¿no? Para algunos de repente como que no vieron una oportunidad, pero para mí fue una oportunidad, porque en pandemia nace mi segundo hijo y comienzo a hacerlo esto ya más profesional, ¿sí? Entonces comienzo a combinar el tema de la maternidad, de lo mejor que puedes hacer, con las actividades que quieres hacer, el tema de la aceptación, y ya comienzo a trabajar más que todo en la parte emocional también, ¿no? El tema de la frustración, de la aceptación, de no criticarte, de quererte un poco más, ¿no? De valorar las cosas que sí haces, no fijarte en lo que no. Y ahí comienzo a compartir esa información y comenzó a gustar mucho más. Entonces, y ya habían más personas que se interesaban por lo que yo hacía. Eso es todo mi trayecto del cómo yo comencé a trabajar el tema de las mentorías, ¿no? Cómo es que empecé, en realidad empecé con un tema, empecé con un tema de una, como podríamos decir, de un problema que yo tuve, ¿no? De un problema que yo tuve, el tema de mi memoria, y que por una necesidad tuve que aprender cómo gestionarme, cómo estar presente, cómo no olvidar se hizo como que algo súper lindo y ayudar a más personas, ¿no? Yo sé que no todos tienen, o de repente algunos tienen el mismo problema que yo, pero sí me he topado con personas, por ejemplo, ansiosas por el tema de la productividad. Me he topado personas con TDA con el tema de la productividad o personas que tienen procrastinación, ¿no? Entonces ya sí, eso me ha llevado a prepararme mucho más, a estudiar mucho más, a profundizar en cada uno de esas dolencias o de esas situaciones para poder ayudarles, ¿no? Y que esté siempre enlazado con la gestión del tiempo, ¿no? Bueno, esa es mi historia, no sé cuánto tiempo me demoré. Tranquila, tranquila porque yo he sacado mucha información que justo ahorita voy a irlo de vuelta. Lo primero que quiero saber puntualmente es cuánto tiempo tienes con el emprendimiento. Me dijiste cuando nació tu primer hijo, empezaste. ¿Cuánto tiempo tienes tú con tu emprendimiento ahorita? Con el tema de mi primer negocio, 11 años, porque nació con Ya. mi hijo tiene 11 años, ¿sí? Y ya con el tema de la gestión del tiempo y todo ello, pues empecé en el 2017, así como que media dudosa, que no sabía a dónde me iba a llevar, con un camino no muy claro, para serte sincera, con el tema de la organización de eventos, y eso sí, como que lo tenía súper claro cuál era a dónde quería llegar y cuál era mi proyección. Y gracias a Dios, con la planificación que tengo, ese camino se ha ido dando. Ese camino, esa proyección se ha ido dando, que es posible. Em, y Eh, ya con eso, sí, Espera, quiero entender bien esta parte porque lo que pasa es que lo que quiero que vean las personas es cómo es que tú arrancas, cómo avanzas y cómo el camino, lo que tú acabas de decir, no se ve muy claro al inicio, eso es para todos. O sea, el que está esperando que se vea clarito hacia dónde voy, está esperando por las puras porque eso nunca va a pasar. Siempre es ver el siguiente paso y vas avanzando así. Entonces, me dices, 2017
Empezaste con el emprendimiento de la gestión del tiempo y hace 11 años con la organización de eventos, ¿correcto? ¿Así es? Así es, Genial. así Ahora, es. cuando tú empiezas con tu emprendimiento, hay tres cosas que yo quiero que vean en Malena. Resiliencia. Se nota por todas las cosas que nos has compartido, resiliencia, porque también usó un desafío y lo convirtió en una fortaleza. Dos, hambre. Si alguien quiere crecer, tienes que tener hambre. No hay otra forma de lograr lo que sea que uno quiera si no hay hambre. Entonces, tienes que tener esas ganas. Y ella lo ha compartido. Desde siempre quise escalar. Entonces, tres, responsabilidad. Si tú tienes un negocio, sí o sí, tienes que ser, o sea, esta parte de la responsabilidad es el servicio, cómo te comprometes con tus clientes. Esto hace que tus clientes estén felices contigo. Y eso usualmente que lo impulsa, esa responsabilidad que tú tienes cuando das un servicio. ¿Me equivoqué en algo, Malena? Dímelo tú. No, en nada. Genial. Así es. Entonces, el tema del programa es habilidades de un emprendedor, porque quiero que vean que hay muchas habilidades que incluso pueda que no hayamos nacido con ellas, pero las vamos desarrollando en el camino. Y por ejemplo, Malena compartió también acerca de lo fácil que es para ella planificar y cómo se ha encontrado en el camino con personas que no es tan fácil. Y aquí algo que yo quería como que acotar es, lo que es fácil para ti, realmente no necesariamente es fácil para todos, pero todos tenemos esta visión de que no, es que para mí es fácil, entonces para todo es fácil, por eso es que yo no tengo nada que dar al mundo. Falso. Hay que comenzar, y para esto es una pregunta que en algún entrenamiento que tomé me acuerdo que nos decían, pregúntale a las tres personas más cercanas a tuyo si tuvieran que pedirte ayuda, en qué te pedirían ayuda. Por ahí vas descubriendo por dónde está tu poder, ¿no? Tu conocimiento. Entonces esa parte lo quería como que acotar. Y bueno, Malena ha integrado el trabajo, el hecho de ser mamá y el hogar, ¿no? Entonces, en esa parte me parece muy loable. Malena, quiero preguntarte algo más. Me has contado acerca de este desafío, cómo se volvió una gran oportunidad para ti. Ahora, ¿hay más desafíos? ¿En el camino del emprendedor hay más desafíos? Claro que sí, hay un montón. Es el tema, y no, y en realidad no es que esos desafíos acaben. No, o sea, nunca acaban. En realidad nunca acaban, porque tú puedes tener una proyección a dónde quieres llegar, ¿no? Dices, bueno, yo quiero primero a ver cómo me posiciono, por ejemplo, en tortas, ¿no? Quiero ver cómo voy tema de tortas. Ya, llegaste y te posicionaste en tortas, pero quieres más. Eso no puede ser suficiente. Y ahí comienza el tema. Pero, ¿y si le agrego las tortas temáticas o les agrego las esculturas en las tortas? ¿No? Entonces ya comienzas tú a prepararte, a proyectarte, a presupuestar, por supuesto, pero comienza el miedo de, ¿me saldrá igual? Y comienzas a compararte con el resto. No, pero si a ese le sale máster, de repente a mí no me sale igual y ya nadie me compra, ¿no? Entonces puedo quedar mal. Y si fallo, ¿no? Y si se me malogra, y comienzas ya a dudar de tus capacidades. Pero la diferencia de las personas que dudan de las capacidades en un momento, porque es un proceso normal del pensamiento, ¿sí? Es un proceso normal. Quiero que entiendas, es un proceso normal. Pero la diferencia que vas a marcar tú es que o te quedas estancado con esos miedos o agarras tus miedos y dices, no, yo tengo que demostrar que sí puedo, ¿no? Hay algo que a mí no me gusta, pero a veces lo necesito y a veces yo admito que lo necesito, es que me digan, no, no vas a poder, porque yo te demuestro que sí puedo. Te lo juro y te demuestro que sí puedo. Tal vez me demore, pero te demuestra que sí puedo. Entonces, eso es algo que yo tengo, ¿no? Y yo les invito a que también lo tengan, porque es agarrar a ese miedo, ¿no? A esa de que me comprarán, me irá bien, creceré más, ¿no? ¿Y qué pasa si paso al siguiente nivel y el siguiente? ¿Qué más habrá? Es miedo natural, pero o te paralizas y te quedas ahí, ¿no? Y te ahogas, porque ya, y eso es muy fácil, porque ya comienzas, ya no dudar solamente de eso, sino ya comienzas a dudar de muchas cosas más y te puedes quedar estancada ahí, o simplemente agarras y dices, no, yo tengo que demostrar que esto es súper fácil, tengo que demostrar que sí se puede, pero eso tiene que estar acompañado siempre de un plan de acción. Yo siempre les digo y les enseño a las personas de mi comunidad, a las personas a las que les doy los talleres, acompañamientos, siempre les digo, tienen que hacer un plan de acción para todo. Eso es muy importante porque el plan de acción te va a ir midiendo qué tan claro está tu camino, qué tan planificado está y si realmente lo quieres hacer.
porque en ese camino se te va a presentar muchos retos. Y si tú tienes claro que eso es, a pesar de lo que se te presente, ahí tú vas a estar saltando y saltando reto tras reto. Pero si no lo tienes claro, no está ese camino bien hecho, ¿no? Esa planeación de hasta tal fecha tengo que hacer esto, investigar, prepararme, capacitarme, de tal a tal mes lo hago, y de aquí a un mes hago la publicidad, y de acá a otro mes tengo que tener tantos clientes, y cuando llegue a esa meta, de aquí a otro tiempo, aumentar los clientes. ¿Qué tengo que hacer para aumentar los clientes? O sea, todo eso es un planeamiento. Si tú no tienes eso claro y vas como que a la deriva, al primer reto que tú tengas, lo vas a abandonar y vas a decir, es que ese negocio no me funcionó, es que es la coyuntura, es la economía, es el presidente, es la política, es mi vecino, es que justo vino alguien de China y comenzó a traer más barato, ¿sí? Porque no hiciste un buen planeamiento, porque no tenías el camino súper claro, ¿no? Para ti. Eso es muy importante. Eso te va a ayudar a siempre superar cualquier reto porque sabes que eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? Eso es muy importante. Así que sí, los retos todo el tiempo, el emprendedor todo el tiempo lo tiene, nunca acaba. Y es más, a medida que tú seas más grande, retos más grandes vas a tener. ¿Sí? Entonces Sí. tienes que estar fortalecido mentalmente y emocionalmente para que tú puedas superar esos retos, porque no solamente se trata de conocimiento, de sabiduría. Hay muchas personas que pueden tener 1 millón de certificados, 1 millón de constancias, de estudios, de talleres, pero no accionan, no comunican lo que saben, no venden lo que saben porque tienen miedo, ¿no? Y ese miedo está involucrado con la parte emocional y la parte mental. Entonces es un crecimiento, tiene que ser un crecimiento global el tuyo, no solamente de conocimientos, ¿no? De preparación, técnicas, herramientas, no, sino también tienes que tener una preparación emocional y mental porque eso es lo que te va a ayudar en sí poder superar. Y ahora, ahorita está demostrado ya que para que tú puedas ser un buen emprendedor, para que tú puedas ser exitoso, no necesitas 1 millón de certificados. Está demostrado que no necesitas una preparación técnica superior, máster, magíster, no lo necesitas. Solo necesitas un buen plan de acción, el conocimiento básico para poder comenzar, pero eso sí, hábitos, constancia, rutina, disciplina, que sumado a todo eso te va a llevar al éxito, ¿no? Al éxito que cada uno quiera o la percepción que tenga cada uno del éxito. Totalmente. Algo que de lo que te has compartido ahorita, que quiero resaltar un poquito porque sí me ha gustado mucho. Tú has dicho, no me gusta, pero sí me gusta cuando me dicen no puedo. O sea, porque eso me impulsa. Y es que tú has logrado convertir que cuando alguien te dice no puedo, eso es gasolina para Malena. Punto. Y eso hace que funciones mejor. Ahora, esto para todos. Encuentra la tuya. ¿Por qué? Porque yo que trabajo con un montón de personas me doy cuenta que no necesariamente que alguien te diga no puedo funciona. A mí, yo soy igual que tú, o sea, a mí me dicen no puedo, yo igual me enciendo y avanzo. Pero, por ejemplo, conozco personas que no, que si me dicen no puedo, me hago chiquito, me hago bolita y ya no hago nada. Entonces, no es que contigo no funcione, la idea es que tú busques qué hay dentro de las formas en que tú comienzas a tomar acción. ¿Cómo te das cuenta? Busca un desafío que has vivido donde sí conseguiste el resultado que querías. Porque todos hemos tenido desafíos que los hemos logrado. Entonces, busca este desafío y fíjate cómo es que sí lo conseguiste, ¿no? Yo, usualmente no encuentro muchas personas que me digan que vaya, no vas a poder, saben lo tenaz que puedo ser. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Malena, te comparto el mío, por ahí te da tips también. Yo busco compararme, sé que compararse no está bien, ojo, lo sé, pero a mí me empuja, a mí me motiva. ¿Cómo así? Ahorita me estoy capacitando un montón con Alex Formosi y yo lo veo y él dice, yo hago esto. Yo digo, chispas, todo eso, es un montón, vamos que van y así. ¿Por qué? Porque yo tengo una regla en la mente y es que si alguien ya lo hizo, lo puedo hacer. O sea, con que existe un humano que ya lo hizo, yo sé que tengo que ir al siguiente nivel donde dicen que si nadie lo ha hecho, tú puedes ser el primero. El mío está un poquito más abajo, pero para mí es, si alguien ya lo hizo, un humano ya lo hizo, yo también puedo. O sea, es como que eso y uso el dolor como impulso. Esa frase la tengo aquí en mi cabeza, uso el dolor como impulso, siempre. Entonces,
Eso es la resiliencia, porque si un emprendedor tiene que ser resiliente, desafíos van a haber, nunca se detienen, creces, el desafío crece, crece el desafío, y así eternamente, ¿ah? O sea, va creciendo. Y lo que Malena ha dicho ahorita acerca del plan de acción, totalmente, ¿no? O sea, esto es básico para poder avanzar. Malena, quiero que nos compartas tres o no sé, los que tú consideres, porque el tema de hoy día era hábitos saludables en tu negocio. Entonces, ¿cuáles serían esos hábitos que tú has implementado, que te han funcionado o que recomendarías en líneas generales a las personas, ¿no? Que ya tienen su emprendimiento? Porque, ¿qué pasa? Te lo comparto también desde propia experiencia. Yo amo tanto trabajar que sé que es importante ir como 5 horas al gimnasio a la semana. No lo hago. Me voy 3 horas y si no, aquí hago ejercicio. Estoy haciendo bastante ejercicio comparado con la que Vania de hace, vamos, toda mi vida no hacía ejercicios. Yo recién he comenzado a hacer ejercicios hace 3 años de forma consistente, pero quisiera ser en mi mente decir soy deportista. Pero no, vamos a trabajar y no soy deportista todavía. Ojo, estoy bastante intensa porque hasta he hecho 100 sentadillas con salto. Entonces no podía hacer ni 10 con salto. O sea, ya soy intensa en ese sentido, lo he logrado. No obstante, estoy contándote mi historia, pero veo muchos casos de personas que, por ejemplo, no priorizan la comida, no priorizan la salud, no priorizan el ejercicio, no priorizan todo porque dicen, no, es que el emprendimiento, hay que seguir en el emprendimiento, y no priorizan nada demás. O incluso mamás que dicen, lo hago por mi familia, no estás priorizando a tu familia. Entonces, ¿cómo podrías englobar con tu experiencia para que las personas también puedan ver otro punto de vista? Ahí te lo... Ahí has mencionado dos cosas. Antes de abordar el tema, has mencionado dos cosas muy importantes. El primero, que tú dices, no eres deportista. Claro, ahorita no eres deportista en sí, no tienes el título, pero para que comiences a hacerlo tienes que creértela. Si no, no hay otra manera, ¿no? Cuando yo comencé a correr, yo no me considero una corredora, no soy una atleta, pero me creo la mejor corredora, al menos de Jesús María, de Salaberry, porque eso a mí me impulsa a tener una constancia, a tener un hábito, ¿sí? A tener una responsabilidad conmigo misma de la creencia que estoy teniendo. No soy la mejor, pero sí quiero ser la mejor. Pero el camino es primero créete lo mejor para que puedas llegar a hacer eso, ¿no? Y, y bueno, y cuando yo empecé con eso, pues sí, comencé a prepararme, comencé a implementarme, ¿no? A ver qué era lo mejor que me podía funcionar para comenzar a ser la mejor. Y el segundo punto que has mencionado también es el tema de la alimentación, ¿no? La mayoría de las personas pues no le toman importancia al tema de la alimentación y creen que tienen que trabajar más la sobreproductividad. Es muy fácil caer en la sobreproductividad. La persona que cree que comer menos porque tienes que trabajar más, dormir menos porque tienes que trabajar más, conectar menos con las personas de tu familia, con tus hijos, con la pareja, con los amigos, porque tienes que trabajar más, está cayendo en el error de la sobreproductividad. Una persona es productiva porque hace exactamente lo mismo todos los días, pero lo hace más rápido cada vez. ¿Por qué? Porque se vuelve experta en eso, porque encuentra un sistema, encuentra cómo automatizar eso, cómo sistematizar. Quiero preguntarte algo justo para no perder esa hilación de lo que acabas de tocar. ¿Cómo, o sea, cómo hace una persona para identificar que no está cayendo en la sobreproductividad? Porque tiene un balance y un equilibrio en su vida. Porque las horas que está trabajando le está trayendo resultados económicos y le da tiempo para estar con la familia. Si tú estás trabajando de más por resultados económicos que no te está funcionando, estás siendo sobreproductivo porque estás haciendo cosas que no están directamente ligadas al negocio o a lo que tienes que hacer. Entonces estás haciendo ¿Cómo, cosas poco importantes. claro, cómo lo mides? Lo que pasa es que yo tengo una metodología en la que hago, por decir, ¿no? Yo les digo, mira, tú tienes 100 horas en la semana. De esas 100 horas de la semana, ¿cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas estás con tu familia? ¿Cuántas horas estás en el hogar? ¿Cuántas horas tienes tiempo para ti, ¿no? O sea, tu tiempo tuyo, tuyo para ti. O sea, ¿cuánto tiempo? O sea, entonces, esas 100 horas las divides
y de esa forma lo vas como que equilibrando de alguna forma, porque la verdad es que, no, bueno, no sé si es mi creencia, puedes hacerlo, o sea, puedes hacer todo en tu vida, puedes conseguirlo todo, pero no todo a la vez, porque solo tienes 100 horas en la semana. Ah, yo lo manejo Pero, 100 porque le claro, quiero dormir. Así lo manejo yo. la metodología que yo tengo es según el plan a donde tú quieres llegar, hacemos el plan de acción. Ese plan de acción tiene que estar distribuido en los días y horas de tus horas productivas, porque las personas creen que tienen todo el día productivo. Eso es falso. Te olvidas de que tienes que comer, te olvidas que te tienes que trasladar, te olvidas de tus hábitos, si vas al gimnasio, si vas a correr, si limpias tu casa, si haces las compras, si haces el mercado, si haces la lavandería, si planchas, te olvidas de eso. Entonces todo eso tú tienes que sumarlo a tu día y luego te quedan las pocas horas productivas. Hay una falsa idea de que hay que trabajar 8 horas laborales. En muchos países se trabajan 4 y son no nivel 1. Nosotros estamos en el 3, ¿no? Entonces, Sí. eso es totalmente falso. Hay otras personas, las personas millonarias, por ejemplo, no trabajan 8 horas ni de lunes a sábado, ni de lunes a domingo. Tienen sus horas productivas bien trabajadas porque tienen claro lo que tienen que hacer, cuáles son las funciones claves que tienen que dedicarse, porque saben cuál es el camino. Es una suma de todo. Entonces, mi metodología es totalmente distinta. Mi metodología es, primero, ¿a dónde quieres llegar con este negocio, con este trabajo? ¿Cuál es tu plan? ¿Sí? Y luego que trabajamos el propósito y ello, comenzamos a trabajar la estructura de tu tiempo. ¿A qué te dedicas cada día, cada hora? Un análisis. A mí me gusta desmenuzar y analizar y ver con profundidad para poder ayudar en realidad. Entonces, una vez que hacemos un análisis de su tiempo, yo digo, es que no tienes todo el día, ¿viste? Tienes este tiempo. Ok, comencemos a desarrollar esa meta en este tiempo que tienes y a dosificar. Y comenzamos a agendar juntos. Ok, lunes que dispones de tal a tal hora, ya, ¿qué puedes hacer? ¿Cuánto tiempo te demoras? Ya, haces esta actividad, esto de aquí, ya. Y comenzamos ahí a hacer subtareas, porque la tarea, por ejemplo, puede ser registrar tu marca, ¿no? Tu marca personal, registrar tu marca del producto que quieres vender, ofrecer. Entonces, para el registro de marca, tú puedes decir ya de tal a tal, de este día, de tal a tal hora, voy a ver el registro de marca. Perfecto, pero ¿qué necesitas para eso? Ah, investigar. Entonces todavía no puedes hacer registro. Entonces, retrocedemos un poco y comenzamos de primero investigación, de ahí selección y de ahí ta. Y eso comenzamos a agendar hora a hora, día a día y yo te hago el seguimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Y ya, haz esta herramienta, haz lo siguiente. Entonces comenzamos a cambiar, pero por ahí no era. Y ese es, ¿no? El tema como yo ayudo a las personas para que realmente tengan resultados. Y en base a ese ejemplo, a esa estructura, es que tienes que hacer el resto de tus actividades. Tal cual. Tú has mencionado, hay algo ahorita que me ha gustado mucho y eso es la parte de la accountability. Es decir, cómo es necesario el hecho de que yo pienso, es creencia, que hay dos tipos de personas. Una que solita se empuja y avanza, y quizás hay otro tipo de persona que cree que no, porque es un tema de creencia, que creen que no puede y que necesita que alguien lo empuje. Mira, así estés en el número 2, puedes contratar a alguien y realmente avanzas más. Yo siento que es la mejor forma porque te dicen, mira, no hay más tiempo. En realidad sí, porque podemos comprar el tiempo de los demás a través de su experiencia, a través del apoyo, ¿no? Entonces, yo sí en la casa, sí, por ejemplo, ahí no me gustan las cosas del hogar. No delego, trato de delegar lo máximo posible, ¿no? Es parte de eso. No obstante, por ejemplo, ¿qué es productividad? Para mí, dentro de lo que te has compartido, es uno, lo que planificaste, hacerlo y sentirte bien con eso. Por ejemplo, sacar a pasear al perro, para mí es productivo porque en este momento me estoy relajando, realmente estoy relajada, mirando las platitas, entonces es un momento en el cual me distraigo, no es que lo haga siempre, cuando lo hago lo disfruto. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Al final disfrutar todo lo que vas haciendo en tu día a día. Si tuvieras que resumir en una palabra o en una frase, ¿cómo resumirías el hecho de que sean la parte de la productividad y el equilibrio en esto, en la parte de tener hábitos saludables? ¿Cómo lo resumirías? ¿Cómo resumiría lo que yo hago?
No, la parte del consejo a alguien para que pueda tener hábitos saludables en relación al tema de productividad y equilibrio. ¿Cómo resumirías Pro- en una frase, en una palabra? Propósito para todo. Tienes que tener un propósito claro, propósito del por qué quieres bajar de peso, propósito del por qué quieres ejercitarte más, propósito del por qué quieres levantarte temprano, propósito del por qué quieres empezar ese emprendimiento, em, propósito, ¿no? Tienes que tener claro, o sea, yo tengo como que mini propósitos para cada acción o para cada actividad, porque sé qué es lo que voy a lograr con cada actividad que voy a hacer y eso es lo que me ayuda y me impulsa, porque hay una intención clara de lo que quiero lograr. No lo hago porque está de moda, no lo hago porque me lo recomendaron, no lo hago porque es una tendencia, lo hago porque estoy convencida que es lo que necesito para yo mejorar. Y eso necesitas mucha conciencia, ¿no? O sea, ser realista de lo que estás viviendo, ser realista a donde quieres llegar y sumado a eso, tienes que comenzar a accionar con propósito, ¿no? Eso es muy importante. Y abordando un poco ya el tema que me habías comentado del tema de los hábitos para un emprendedor, yo tengo tres hábitos muy importantes como emprendedora, ¿sí? Que es, número uno, reviso mi cuenta bancaria todas las mañanas, a ver cómo vamos con la economía. Eso me impulsa a ver, a decir, ok, ¿llegué a mi meta o no? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Por qué no se está subiendo esos números? ¿No? ¿Estoy accionando correctamente? Y ver cómo va mi plan también con el tema de las finanzas. Así que como emprendedor tienes que revisar tu cuenta bancaria. Lo segundo que hago como emprendedor es en mis redes sociales. ¿Sí? ¿Qué tanto estoy creciendo en mis redes sociales? ¿Qué tanto lo estoy gestionando? Porque ahorita, en estos tiempos de la conectividad para los emprendedores es muy importante el tema de las redes sociales. Así que estás comunicando lo que estás vendiendo, estás compartiendo información de valor para las personas que necesiten tu ayuda para lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Eso es muy importante gestionar y administrar, darse tiempo para poder trabajar las redes sociales. Y número tres, el plan. El plan de actividades que vas a hacer cada día, cada hora. Tiene que estar totalmente clasificado con lo más importante y lo más urgente, o con lo importante menos urgente, saber exactamente cuáles son esas actividades y distribuirlas en la semana. Para mí esos son los tres hábitos que como emprendedor debes tener. Con ello está obviamente relacionado el tema de la alimentación. Hace poco hice un video sobre el tema de la alimentación, del por qué lo debes incluir en tu planificación. Me ha tocado trabajar no solamente con madres, sino con personas que viven solas, que comen de la calle, que andan apurados y que no tienen un plan de alimentación. Es muy importante que hagas un plan de alimentación, ¿sí? O sea, no es que te vuelvas un nutricionista. Simplemente es saber qué es lo que vas a comer cada día, desayuno, almuerzo, cena, y que lo tengas en tu frigider, en tu alacena, y se acabó. Eso te ahorra un montón de tiempo. El de salir a comprar, el de pensar todas las mañanas y ahora qué cocino, y qué es lo que tengo, y no tengo. Se me antojó hoy día hacer un arroz con pollo, no tengo pollo. Ah, tengo que ir a comprar el pollo. O sea, no hay manera. Tienes que hacer un plan de tu alimentación con el objetivo, no solamente de alimentarte bien, balanceado y qué sé yo, sino que con el objetivo de ahorrarte el tiempo de comprar todos los días, con el objetivo de ahorrarte el tiempo de estar pensando todo el tiempo y ahora que preparo el desayuno, si tienes hijos, que le mando la lonchera a los chicos, ¿no? Que eso es un drama, el tema de las loncheras. Entonces tienes que estar constantemente planeando todo, ¿sí? Inclusive yo me hago un plan de limpieza. O sea, yo tengo mi plan de limpieza diario, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo con que tú te tires todo un domingo a limpiar la casa. Tienes que hacer una planificación diaria de limpieza y eso te ahorra también el tiempo de conectar en los domingos con la familia, de pasar tiempo de calidad con los hijos, con la pareja, tú sola si quieres, tú sola. Irte de paseo tú sola, ir al cine tú sola, tener una cita contigo misma, que eso es lo más rico que puedes hacer, ¿no? O no hacer nada, ¿sí? O no hacer nada, pero debes tener un plan para que realmente te funcione. No hay peor cosa de la que tú sabes muy bien
lo que tienes que hacer o lo que tú quieres hacer, ¿no? Es decir, pues el domingo no voy a hacer nada. No hay peor cosa de que llega el domingo y sabes que dejaste pendientes del sábado, del viernes, pero es lo típico. El lunes lo veo. Y el lunes estás abarrotada de los pendientes de jueves, viernes, sábado, más lo que se sumó del lunes. Entonces nunca te va a dar tiempo, claro, jamás te va a dar tiempo, porque no es la cantidad de horas, son las actividades de cómo las distribuyes y que las cumplas, ¿no? Las tres cosas más importantes que un emprendedor yo considero que debe hacer es revisar tu cuenta, porque si no estás teniendo resultados, hay que revisar el plan de acción, que es el número 3, y el número 2, que es el vehículo, para el número 3 también, ¿no? Es el tema de las redes sociales. Y los hábitos saludables, ¿no? Que nos cuesta un poco en un comienzo ir incorporando, ¿no? La recomendación para las personas que comienzan hábitos, que comienzan a hacer un hábito, no importa cuántas veces tengas que empezar nuevamente a hacer ese hábito, lo importante es que lo empieces, ¿sí? Porque me dicen, Malena, es que yo de verdad uso una agenda el 1 de enero, el 2 de enero, 2 de enero, el 3 de enero, el cuarto, quinto y sexto hasta diciembre, la olvidé. No importa. Si te acordaste que tenías una agenda en julio, comienza a usarla. Si la olvidaste y luego te acordaste en noviembre, empieza a usarla. Porque en esa constancia en algún momento ya la vas a adoptar, ¿sí? La vas a adoptar y ya vas a ser más constante. Pero si tú abandonas y luego dices, pucha, tenía una agenda de verdad y ahora no lo estoy usando, pero ya, pues ya lo dejé ya. No, o sea, agárralo nuevamente, ¿sí? Agárralo nuevamente. Y es igual, o sea, aplica lo mismo con las dietas, o aplica lo mismo con el deporte, con cualquier hábito que tú quieras hacer. Empieza todos los días si es necesario, pero lo importante es empezar. Qué lindo, justamente con eso yo creo que todos se deberían quedar, es, no importa cuántas veces tengas que empezar, solo empieza. Y eso es. Me gustan mucho las tres acciones que tú has compartido para el tema de los emprendedores, porque sí, de hecho tienes que ver tus finanzas. Dos, tienes que mostrarte, si no te muestras, no hay ventas. Y la parte del plan de acción, ¿no? Así que sí, al final lo importante es el resultado que tú vayas a tener y lo que más me ha gustado de lo que has compartido y creo que todos deberían como que tenerlo en consideración y es que el propósito es importante. Yo creo que podemos tener múltiples propósitos porque en diferentes momentos, en diferentes situaciones tenemos un propósito diferente. No obstante, a veces encuentro personas que es como que no sé cuál es mi propósito, es que no te pongas a pensar en el propósito de tu vida, piensa el propósito de ahora, por ejemplo, como hija, como hijo, como hermano, como colaborador, tienes que tener un propósito para algo porque eso te da la energía para poder avanzar. Y esa energía es la que hace que consigas las cosas. Si no, no hay avance. Y esa parte es lo que quería resaltar, sobre todo, Malena, porque sí, la base, ¿no? El propósito, luego recién cuando tienes claridad de tu propósito, de tu planeación, bueno, yo veo propósito y veo prioridades, porque ahí es donde identificas, ¿ok? ¿Qué es lo que es importante para mí en este momento, ¿no? Malena, ha sido un gusto poder haber compartido contigo y sobre todo que nos hayas compartido tantas experiencias tuyas, tantas cosas para que las personas también se den cuenta de qué importante es la parte de la productividad, el equilibrio, los hábitos. Nos has dado un ejemplo muy hermoso acerca de cómo mantener nuevos hábitos y cómo saber que no es fácil al inicio, pero vamos, todos, nadie nació sabiendo nada, todos tenemos que implementar diferentes tipos de hábitos. Yo suelo implementar un hábito difícil al mes, uno al mes. O sea, este es mi trabajo de este mes, pero si este mes no funcionó, vamos al mes siguiente, o sea, dependiendo, ¿no? Bien, mira tu propósito, tus prioridades y ahí vas avanzando. Muchísimas gracias, Malena. ¿Algo más que quieras compartir a la comunidad? Que quizás para que puedan contactarte, para que puedan conocerte un poquito más en tus redes sociales. A ver, compártanos, por favor. Claro que sí. Muchas gracias por su tiempo. Valoro mucho tu tiempo, que Vania, por haberme invitado. Valoro el tiempo de todas las personas que se han detenido a ver este video en vivo. Espero que después lo puedan ver grabado también.
¿no? Y sí, les invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy tanto en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube como Organizando tu Tiempo 21. Sí, como Organizando tu Tiempo 21. Ahí pueden seguirme y de verdad es que tengo bastantes videos hago bastantes videos, contenido de valor, de bastante información, para que comiences de pocos a comenzar a organizarte, a crear la idea de la planificación, a procesar la idea de comenzar a tener un orden en tu vida. Es posible tener un orden en tu vida, es totalmente posible. Y eso va para las personas que procrastinan, que creen que no hay una solución. Hay una solución. Para las personas que sufren de ansiedad y que también viven con el tema de qué va a pasar y hay que hacer y hay que apurarnos y esto, también hay una solución, ¿no? Y para las personas que sufren de TDA, del trastorno de déficit de atención, y que también cuesta enfocarse en una actividad, hay muchas herramientas y métodos que pueden funcionar para el tema de la planificación. Así que sí, para todo hay una solución en tanto tú quieres que así sea. Y por eso es que yo tengo esta frase que pongo arriba, lo que crees es, porque depende todo aquí. Tú tienes la llave de la puerta de tu éxito, solo tienes que usar. Nada más. Un placer, chicos, con todos. Ha sido un placer poder tenerlos aquí y ya nos estamos viendo en la siguiente entrevista a nuestra siguiente invitada. Muchísimas gracias nuevamente, Malena.